Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Vivimos en tiempos donde la psicología moderna, que podría ser una herramienta muy apropiada, usándola de una forma correcta, nos enseña, y creo yo que debemos de considerar esto, nos enseña a que nuestra opinión, nuestro valor personal, debe de ser una prioridad en nuestra vida. Entonces, le estamos dando un valor a nuestra opinión elevado. Le estamos dando un valor a las maneras como a nosotros nos gusta o lo disfrutamos de una manera elevada. Y eso podría ser muy bien y muy correcto en ciertas disciplinas sociales o de deportes. Pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a su palabra, necesitamos considerar aquellas enseñanzas que Dios nos da, porque Él nos dice que tengamos cuidado de nuestras opiniones y que no nos apoyemos en ella, sino que busquemos su consejo, que busquemos su palabra, que busquemos su sabiduría. Ese es el tema que hoy trataremos en cierta manera, por lo que indica tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Recordando que estamos estudiando el libro de Levítico en su capítulo 7 y vamos a ir al versículo 16. Y entonces podemos mirar en lo que vamos a estudiar el día de hoy, que se habla de algo que el hombre hace para dar gracias o agradar a Dios, que lo hace de su voluntad. Y les recuerdo que estamos leyendo en la versión Reina Valera y vamos a ir sin más preámbulos a Levíticos capítulo 7 versículo 16. Dice así: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Observemos que una persona podía tomar la decisión de tener un voto. Después vamos a estudiar qué tipo de votos hacían las personas cuando lleguemos a los siguientes libros donde se habla específicamente de eso. Pero un voto es una dedicación de algo o de su persona a Dios por cierto tiempo o por la vida, dependiendo de la clase de voto que se hacía. Pero también se podía hacer un sacrificio voluntario, algo que saliera del corazón, de la voluntad, del amor, del interior del ser humano. Pero debemos de notar que el que sigue dando las instrucciones, el cómo debe de hacerse, es Dios. Por lo tanto, no pensemos en ningún momento que cuando uno dice voy a hacer voto a Dios o voy a hacer un sacrificio voluntario a Dios, o quien lo hiciera en el antiguo tiempo, eso significa que iba a ser como él quisiera. Sino, por todo lo contrario, aquello que iba a ser bajo la voluntad y la instrucción de Dios. Son dos cosas distintas totalmente.
Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar, es voluntario, y nosotros le damos el significado de que las cosas van a ser como yo las decida y como yo las quiera. Pero no es así. En ocasiones hay muy buenas opiniones, hay muy buenas sugerencias, pero las cosas nosotros debemos de someterlas a la obediencia según las instrucciones de Dios. Y es verdad que aquellas personas estaban en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, y que algunas cosas podrían haber cambiado, pero no en sí hacer la voluntad de Dios. Entonces, este voto o este sacrificio voluntario, la primera instrucción era de que debería de ser comido la carne de aquel sacrificio debería de ser comido, y si llegase a quedar algo, debería de ser comido el segundo día. Y desde el punto de vista que ya hemos estudiado que las ofrendas que se pueden comer, pues es una causa de alegría. O sea que la persona que va a hacer un voto o va a hacer algo, algún sacrificio o ofrenda de su voluntad, debe de hacerlo con alegría y bajo las instrucciones que Dios dice. Entonces, dice el versículo 17, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Nótese que aquí dice que en el tercer día no se debería de comer nada, sino que si sobrara por alguna razón, se iba a quemar al fuego. Y esto indica una importancia de instrucción, que las cosas cuando se ofrecen a Dios, sea por voto voluntario, por sacrificio o ofrenda voluntaria, no se ofrecen como uno quiere. No era así en el antiguo tiempo, ni tampoco va a ser así en el tiempo de gracia. No se hacen las cosas como a uno le place, sino que se busca las cosas que a Dios le placen y Él las ha dado por instrucción. Así era antiguamente, y por eso Dios da esta instrucción y dice, si la van a comer el primer día en alegría, si sobra van a comer el segundo día, pero si sobra el tercer día, no se debe de comer, se debe de quemar al fuego. Versículo 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y el versículo 18 dice, lógicamente, prácticamente y muy sencillo nos explica que si alguien llegase a comerla en el tercer día de aquello que Dios dice que se debe de quemar, pues si alguien lo hiciere primero, lo que ofreciere no será acepto. O sea que haz de cuenta que comiste donde tú quisiste, de la manera que tú quisiste, tu sacrificio, tu ofrenda no será acepto. Si tú vas a hacer lo que tú quieres y comerlo cuando tú quieres, no será acepto tu sacrificio, es lo que dice aquí. Y también dice que ni le será contado. O sea, que no va a tener un efecto espiritual realmente, porque lo que estás haciendo es estar haciendo lo que tú quieres. Eso es lo que la enseñanza en el antiguo tiempo. Y Dios te dice una instrucción para que esa instrucción indique que realmente al hacerlo como Dios dice, estás haciéndolo agradando a Dios y no agradando a tus gustos o tus sugerencias o tus opiniones. Estas personas que llevaban ese sacrificio sabían y entendían que deberían de hacer eso. Ahora, ¿qué ocurría si alguien quiere hacerlo como él quiere? Bueno, lo que dice el versículo 18 en su final, dice que será abominación. O sea, que será algo aborrecible por Dios, que será algo no aceptado por cuanto no fue conforme a su voluntad.
En ocasiones nosotros debatimos con Dios y dices, ¿por qué Dios quiere esto? Es una actitud incorrecta. Dios instruye, nosotros recibimos la instrucción y nosotros reconocemos que Él es soberano, pero no nomás es soberano, porque podríamos decir es soberano y hace lo que quiere, sino que es sabio. Lo sabe todo, sabe qué es lo mejor. Y Él sabe que el hacer su voluntad es una bendición para nosotros. El saber hacer las cosas bien y no únicamente como es el deseo de nosotros y era el deseo de aquellas personas, pues realmente iban a tener un efecto negativo, iba a ser algo que a Dios no le agradara. Y también les dice que si hacían lo que querían, dice, y la persona que de él comiere llevará su pecado. O sea que les será pecado porque ir en contra de la voluntad de Dios es pecado. Esto nos debe de recordar algo que ya estudiamos cuando estudiamos el libro de Génesis en el capítulo 4, cuando Abel y Caín llevan una ofrenda a Dios, que algunos debaten que era grano y que por eso Dios no le agradó. Eso no es así. Dios miró la actitud en amor y en obediencia y en dedicación que tenían las personas. Los versículos de Génesis 4 habla primero que Dios miró a las personas. Entonces, cuando una persona se acerca con la actitud correcta, hace lo que Dios instruye y no quiere cambiar las cosas y hacer las cosas como uno quiere. Eso es lo que nos dice estos textos de Levítico capítulo 7, desde el versículo 16, 17 y 18. Ahora bien, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Antes de ir al Nuevo Testamento, hay un texto que queremos mirar juntos. Yo te invito a que vayas conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 40. Versículo 8. Observemos lo que dice ahí. Salmos 48. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la actitud que alguien que desea hacer algo para Dios, hacer algo para honrar a Dios, de su voluntad, nunca quiere decir como uno quiere, ni cuando uno quiere, o la forma que él quiere, o la manera que él quiere, sino lo que significa es, yo quiero hacer algo, y aquel algo que voy a hacer, lo estoy haciendo voluntariamente, y mi voluntad, mi ser, está bajo amor y obediencia a la voluntad de Dios para hacer como Él dice que se deba de hacer aquello. Así es que hay que amar la voluntad de Dios. Ese es el principio fundamental de la palabra de Dios, de lo que estamos mirando en este día. En el Nuevo Testamento, hermenéuticamente, nosotros vamos a comprender que Cristo Jesús, recordándolo, Cristo Jesús nos dice que nosotros debemos de vivir en el sí y en el amén. O sea que cuando nosotros decimos algo, debemos de ser personas que nosotros lo hagamos. Ahora bien, debemos de recordar algunas cosas importantes. Aunque vamos a ir en un futuro y vamos a detallar algunos asuntos que han ocurrido en la historia de los votos, según algunas personas en el Antiguo Tiempo y también en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no hay una gran cantidad de personas que hicieron votos, pero hay algo que todos hemos hecho.
Cuando nosotros entendemos lo que Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, lo entendemos de corazón y con entendimiento y sabemos lo que ha ocurrido. Lo que ocurre dentro de nosotros es que nosotros entramos a un nuevo caminar y todos nosotros le prometemos a Él, no con un voto o con un juramento, pero sí es nuestro deseo y es nuestro anhelo y también es nuestra promesa seguirle a Él, amarle y aprender a caminar con Él. Entonces, bajo ese fundamento, podríamos decir que la única cosa más importante bajo el periodo de gracia es hacer la voluntad de Dios conforme Él nos enseña para caminar en Él haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, vayamos al ejemplo principal que mismo Cristo Jesús al venir a este mundo nos dejó en su palabra, en los evangelios. Vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, si tú tienes Biblia en tu mano, y observemos lo que dice en el versículo 42. Y dice así. Lucas 22, 42, cuando Jesús se encontraba en el huerto Getsemaní, orando en su última, digamos, noche de oración antes de ser entregado y ser llevado a la cruz, se encontraba orando a su Padre y dice Lucas 22, 42, Cristo orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Observa las mismas palabras de Jesús, que vino con un propósito determinado, que vino a ser sacrificado, que Él lo sabía, que vino a morir, que lo anunció, y que el proceso que iba a llevar a cabo era tremendamente doloroso. Él mismo dijo y expresó que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo dijo al Padre. Y Él se sometió, Él, en amor a ti y a mí, en obediencia al Padre, y queriendo, lo hizo por voluntad propia. Y eso es lo que significa hacerlo por voluntad conforme a Dios le agrada las cosas. Entonces, ese ejemplo, la Biblia nos enseña a nosotros a hacer las cosas en nuestro diario vivir, porque hemos prometido, recuerdo a Dios, ir aprendiendo, ir caminando, ir creciendo, ir madurando, pues a buscar la voluntad de Dios. Entonces, voy a ir a través de unas citas bíblicas que se encuentran, pues, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y una porción muy enfática en lo que ocurrió en Cristo y lo que debemos de aprender de Él, se encuentra en Filipenses capítulo 2. Y observemos la invitación que nos hace la palabra de Dios con relación a lo que debemos de hacer nosotros y cómo debemos de proceder. Capítulo 2, versículo 5. Observemos la invitación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? ¿Qué fue lo que ocurrió con Cristo? Y podemos recordar su oración, no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, le dijo al Padre. Pues Cristo no vino a hacer su voluntad, sino vino a agradar al Padre para salvarnos a todos nosotros. Entonces, dice el versículo 5 y repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Cristo? Entregó su voluntad y hizo la voluntad del Padre en obediencia, amándonos, despojándose, y se hizo obediente. Agradó al Padre. Por eso pudo llegar el momento y dijo, consumado es. Completo está. Y esta porción nos invita a que haya en nosotros ese mismo sentir, el de saber despojarnos de aquellas cosas que realmente siempre queremos hacer como nosotros decidimos, como nosotros pensamos, y a veces dejamos de observar lo que nos dice la Biblia de cómo realmente debemos de ser nosotros. Y debemos de reconocer que en este mundo, en este momento que estamos viviendo, pues estamos haciendo muchísimas cosas conforme más nuestra opinión, más lo que nos agrada, que realmente lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, en este canal y en estas enseñanzas se tratan de los 3 mensajes, que es el exegético, que es lo que dice la Biblia, el hermenéutico, que es la interpretación, pero también hay otro que es el eisegesis, que es cuando uno lee la Biblia y luego le pone lo que uno quiere y le da una interpretación meramente personal conforme a su opinión o su entendimiento. Y eso es lo que está ocurriendo mucho en la actualidad, y la voluntad de Dios muchas de las veces las dejamos a un lado para poner la nuestra, para poner el gusto, para poner aquello que realmente nos agrada y nos atrae. Mas, sin embargo, el hacer la voluntad debe de ser nuestro sentir, igual que lo tuvo Cristo Jesús desde que descendió del cielo. Y en los días de su carne que él aprendió la obediencia. Ahora bien, nosotros, cuando Cristo nos encontró, nos buscó, nos salvó, pasó algo dentro de nosotros. Y nos dice 2 Corintios 5:17, un texto conocido, muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos nuevas criaturas, invitados a vivir una nueva vida, invitados a tener a nuestro Padre Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, a nuestro Consolador Espíritu Santo, a seguir las pisadas del Maestro, a hacer las cosas como a Él le agradan. Mismo Cristo nos dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y también dice: si me amáis, guardaréis mi palabra. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Siempre se trata de hacer lo que a Dios le agrada, porque la voluntad de Dios es buena, es santa, es perfecta, y no hay nada de equivocación y de maldad, en lo absoluto nada, en hacer aquellas cosas que Dios nos instruye. No tenemos que pelear o discutir, argumentar en contra de ellas, cuestionarlas, no. Debemos de amarlas, de recibirlas, de implantarlas en nuestra vida y de cumplirlas en amor, en pasión, en obediencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Si entendemos que somos invitados a seguir las pisadas del Maestro, de hacer como Él hizo, de tener el mismo sentir, de crecer en santidad, de crecer en toda nuestra manera de vivir, de tal manera que vivamos siendo luz en este mundo. Bueno, mis amados, Gálatas 2:20 nos lo dice. Este es el propósito. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observemos. ¿Cuál es el propósito de hacer su voluntad? De estar juntamente con Cristo crucificado. Para llegar a vivir para nosotros mismos, amando nuestras opiniones. Mis amados, eso está bueno para estar reunidos con la familia, disfrutando de algo que a la familia y a ti te pueden agradar. Está bueno para disfrutar con un amigo, quizás un momento de juego deportivo en algún parque, o con tu hijo. Porque ahí sí puedes escoger y poner tu opinión, poner tu sugerencia, poner digamos, hasta tu equipo. Si tú le vas a uno, no hay ningún problema por eso. Pero cuando venimos a las instrucciones de Dios, no debe de haber equipos. No hay colores, solamente hay una voluntad que debemos de amar y respetar y seguir, la de Dios. Y tanto yo como tú, como nuestros hermanos alrededor del mundo, tenemos el mismo deber. El de seguir las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador. Porque si nosotros entendemos eso, vamos a hacer algo en nuestras vidas, que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no hacemos lo que nos agrada, no si es contrario a lo que Dios dice. Busquemos las cosas santas, las sagradas. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagamos morir lo terrenal. No queramos hacer las cosas como nosotros decíamos. Nos ha tocado vivir en estos tiempos, y en estos tiempos hay una gran cantidad de cosas. Muchas de ellas son buenas, otras no lo son totalmente. Pero dentro de lo que es bueno, sea en cualquier área, para la honra y gloria de Dios, vayamos y tomemos lo más excelente, lo más agradable a nuestro Dios, y hagámoslo para la honra y gloria de Dios. Y cuando vayamos a su casa, vayamos con la excelencia de agradar a aquel que nos llamó a su luz admirable. Y no estemos enamorados de los cambios constantes que están haciéndose en el mundo a un ritmo exagerado. En sí los cambios no necesariamente son malos, mis amados hermanos, pero cuando nosotros los cristianos, más que seguir a Cristo, seguimos las cosas que cambian y que se van apartando más de Dios, ciertamente no estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Ciertamente no estamos entrando por el camino angosto. Ciertamente no estamos esforzándonos a entrar por la puerta angosta. Y ciertamente no estamos siguiendo el propósito que Dios dice de ser luz, porque nos parecemos más al mundo que a Cristo. Y la invitación de Cristo es de que le conozcan a Él a través de nosotros. Recuerda eso. Termino con esto, mis amados. Recuerda que el voto de este tiempo es seguir a Cristo. Ese es nuestro deber con amor. Pero hay mucha enseñanza y hay un mensaje en el mundo que dice que Cristo quiere tu corazón. Y la verdad te digo, a veces se escucha eso y se toma muy a la ligera. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la voluntad completa, porque el corazón es el asiento, o se considera psicológicamente el asiento de las pasiones, el asiento de las emociones. Entonces, si le damos nuestro corazón a Dios, le vamos a entregar nuestras pasiones,
y nuestras emociones y le vamos a entregar nuestra voluntad a Él, para que Él haga como conviene, para ser bendecidos, para honra y gloria de su nombre y ser testimonios vivos de aquel que nos tomó por soldados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde siempre. Te espero para el próximo video.